Entonces, vamos a continuar ya con la unidad número 4, la cual es tecnologías para el mantenimiento de la salud en las necesidades de desarrollo. Es decir, pues de las que vienen desde la infancia, ¿no? Desde lo que uno va aprendiendo en la infancia, luego en la adolescencia, luego en la etapa adulta, luego en la etapa ya de la vejez, ¿no? Entonces, esta unidad nos va a hablar en cierta forma que desde que nosotros estamos aprendiendo, vamos creando ciertos hábitos, vamos a desarrollando ciertas cosas dependiendo de nuestras necesidades, de nuestro entorno, de nuestra familia, de lo que nos rodea, de la educación que recibimos y que todas estas necesidades que nosotros vamos teniendo y vamos aprendiendo nos van a ir ayudando a lo largo de nuestras etapas de la vida para para saber cómo nos vamos a desarrollar en el medio, ¿no? Recuerden ustedes que la salud es algo que también tiene que ver mucho con el entorno donde nos rodeamos, la cultura, la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va la unidad. Vamos a ver comunicación, modelo holístico de la salud, trabajo, realización, juego y recreación y aprendizaje. Entonces, estos son los temas de la unidad 4 y en el caso de la comunicación lo van a realizar ustedes. Es una tarea que va a estar en la plataforma, que es un artículo que les voy a pasar, que está cortito, son 3 hojas. Van a leerlo y van a realizar un resumen, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema que ya hemos tocado en otras ocasiones, entonces es algo fácil, es la comunicación, pieza clave en enfermería, ¿no? Que tiene que ver con la comunicación que deben de tener ustedes con los pacientes. Ya en otros temas los hemos tocado de que la seguridad del paciente, de que si van a hacer movimientos del paciente de cama, etcétera, que deben de comunicarse con el paciente, con los familiares, etcétera, ¿no? Entonces es un poco más sobre eso. Y vamos a entrar con el 4.2, que es el modelo holístico de la salud. Entonces, el modelo holístico de la salud, recordarán cuando vimos la primera unidad, que mirábamos a ciertos personajes que tenían sus teorías, que decían de que la enfermedad era esto, o que tenía 14 necesidades, o que mirábamos la pirámide de Maslow, que decía que había ciertos factores, que si estábamos nosotros completos esos factores, pues íbamos a estar sanos, de que si ya nos faltaba algún factor, íbamos a presentar alguna decadencia, algún indicio de enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces, el modelo holístico de la salud es algo similar. Este modelo pretende explicar la realidad desde la perspectiva de la globalidad, es decir, la integración de las partes es más que la simple suma de las mismas. Eso nos quiere decir que es como si fuera, imagínense en una empresa, ¿no? De que tiene ciertos departamentos. Entonces, para que una empresa funcione, tienen que estar funcionando de igual forma todos los departamentos, es decir, la integración de todas las partes. No la suma como decir, sabes que yo tengo 10 departamentos, pero ¿de qué me sirve tener 10 si 3 no me están funcionando? Entonces es mejor la integración de que todos funcionen por igual a que no vayan a funcionar 2 y 3 o que 2 y 3 vayan a estar deficientes. Es como que estén parejos todos, todo lo que conforma un ser, ¿no? En este caso, pues hablando de las personas, nosotros mismos. Entonces, la persona es un sistema integrado por elementos que interactúan entre sí de forma sistémica. ¿A qué se refiere con esto? Que pues nosotros contamos con aparatos y sistemas, ya sea que el digestivo, que el inmunológico, que el urinario, que el sistema nervioso central, etcétera, ¿no? A eso hace referencia. Es decir, la misma empresa que les digo. Nosotros tenemos varios sistemas, varios componentes que realizan funciones, entonces de eso se trata el modelo holístico, que todo esté como que en un equilibrio, que todo esté funcionando de forma pareja. Entonces, dimensiones o elementos de una persona. Nosotros vamos a contar con aspectos físicos, con aspectos mentales, sociales, emocionales y espirituales. Ya todos estos elementos también se vienen desarrollando a partir de los sistemas. Físico, pues que nosotros estemos en una buena condición, ¿no? Es decir, que nos mantengamos con energía, que nos mantengamos fuertes, etcétera. Mentales, pues ya tienen que ver con el sistema nervioso central. Sociales, que ya en la forma en que nosotros nos relacionamos,
emocionales y espirituales, ya esto nosotros los vamos creando, pero pues también vienen a partir de otros, vienen como en un desencadenamiento, ¿no? Sociales, emocionales y espirituales, todos estos pueden variar en que nosotros nos sintamos bien, porque si nosotros tenemos algún defecto físico, ya socialmente quizás no vamos a encajar, ya emocionalmente vamos a estar para abajo, ¿no? Entonces todo va desencadenado en cierta forma. Y la perspectiva holística de la salud destaca el principio de que la salud debe tener en cuenta el ser humano como un ser total, ¿no? Igual, lo mismo, que estamos compuestos de todo y que todo debe de estar parejo para que pueda funcionar. Luego, estar sano es conseguir que el equilibrio en el funcionamiento de las dimensiones de la persona citada anteriormente. Entonces, aquí busca que el modelo holístico de la salud busca la promoción de la salud a través de un concepto holístico de la misma para que los estilos de vida saludables son fundamentales. Si ustedes se dan cuenta, todos los temas que hemos tratado han encajado siempre en lo mismo, ¿no? En este caso, volvemos a escuchar la palabra promoción a la salud. Entonces, el modelo holístico de la salud también nos va a hablar de lo mismo, de que nosotros debemos de hacer promoción de la salud de ciertos factores. Factores como cuál, del buen comer, factores del medio ambiente, factores de atención sanitaria, factores genéticos que ya se van a envolver en todo lo que nosotros nos vamos a rodear. Entonces, eso es el modelo holístico de la salud también, que se programe una promoción a la salud acerca de ciertos factores que va a contener esto, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, el objetivo de esta forma es enfocar la salud, es conseguir una óptima calidad de vida por medio de un estilo de vida activo y saludable. Entonces, factores determinantes del modelo holístico de la salud. Aquí son las causas, circunstancias y condiciones que al interactuar con los aspectos físicos, psíquicos, emocionales, sociales, espirituales, entre otros, van a determinar el estado de salud individual y de la salud de la población, ¿no? Lo que les comentaba ahorita. Nosotros vamos a tener aspectos físicos, psíquicos, emocionales, sociales y espirituales, que estos nosotros nos los vamos a encontrar en nuestro día a día, ¿no? Entonces, estos van a interactuar con ciertas circunstancias y condiciones que se van a estar presentando en el medio ambiente, que se van a estar presentando donde yo trabajo, donde yo estudio, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que yo interactúe, todo lo que yo haga, todo lo que yo realice, etcétera, me va a afectar o me va a ayudar. ¿Me va a ayudar a qué? Si yo me encuentro pues en un buen estado, si yo me encuentro en un buen ánimo, si yo me siento a gusto donde estoy, pues voy a estar bien, ¿no? De salud. Además, si yo me estoy alimentando bien, etcétera, etcétera. Ya cuando está pasando alguna situación donde no nos sentimos a gusto, donde me estoy desequilibrando porque a lo mejor fulanita me dijo tal cosa y me está afectando porque es algo que a mí siempre me había afectado, pues esto se va a convertir en un problema quizá de que yo no quiera comer, quizá de que yo no quiera dormir, entonces voy a tener insomnio, trastorno del sueño, etcétera. Entonces todo esto se va a desencadenar pues también en una emoción, ¿verdad? Entonces me voy a ver afectado emocionalmente, entonces voy a amanecer desvelado, voy a dejar de hacer mis tareas, voy a llegar tarde a mis clases, a mi trabajo, etcétera. Entonces todo esto se va convirtiendo ya en una cierta afectación que puede terminar por una enfermedad, ¿no? Al final de cuentas. Y pues más que nada las emocionales, pues que son las más graves, ¿no? De que uno no lo controla, siempre está pensando negativamente, etcétera, etcétera. Entonces eso es un factor determinante. Las circunstancias donde yo me voy a desenvolver con lo que yo tengo, ¿no? Ya sea con mi aspecto físico, con mi aspecto emocional, social, espiritual, etcétera. Entonces, los factores determinantes de la salud han ido variando a lo largo de la historia. Ya desde tiempos remotos se hablaba pues de castigo de los dioses, por ahí ustedes han escuchado que existían ciertos dioses, que si tú hacías algo había que sacrificarse, etcétera, etcétera, ¿no? También por factores ambientales, dietas y hábitos de la vida, esto pues sabemos que
a lo largo de la historia ha cambiado mucho la alimentación, entonces pues también tiene que ver este factor determinante para este modelo, ¿no? El desequilibrio de humores. Aquí no sé si ustedes hayan escuchado del desequilibrio de humores. Se cree que hace mucho en la prehistoria, bueno, no prehistoria, no, en tiempo remoto, existía algo que se llamaba humores, entonces que determinaban la salud de las personas a través de humores, que decían que el cuerpo humano presentaba cuatro líquidos, que era bilis amarilla, bilis negra, sangre y la otra era flema. Entonces, también se decía que tenían cuatro personalidades, que era flemático, una persona, que era una persona sanguínea, los que tenían sangre, que era una persona melancólica, los que tenían bilis negras, y que eran unas personas coléricas, los que tenían bilis amarillas. Entonces, estos líquidos estaban en cierta proporción en el cuerpo humano. Entonces, cuando uno de estos líquidos aumentaba o cuando uno de estos líquidos disminuía, es cuando se presentaban las enfermedades. Entonces, en este tiempo había ciertas características de que decía, si eres una persona sanguínea, vas a ser una persona sociable. Es decir, de que tengas más flexibilidad o afinidad a esta parte no sanguínea. Si eres una persona que tiene afinidad a lo que era la bilis negra, vas a ser una persona melancólica, vas a ser una persona colérica o una persona flemática. Entonces, cuando estos humores o cuando estos líquidos disminuían o aumentaban, se clasificaban ciertas enfermedades para cada uno de estos líquidos. Entonces, eso era un factor en la antigüedad que determinaba alguna enfermedad. Decía, mira, esta persona tiene tal padecimiento, tal enfermedad, tal asociación, etcétera. Entonces decía, no, es que esta persona tiene su humor o disminuido o tiene este humor aumentado, etcétera. Entonces, a partir de eso, ya creaban ellos, tenían como que, cuando ya entren a farmacología, ustedes van a ver que en la antigüedad había ciertos libros medicinales que se llamaban papiros de Evers, etcétera, van a haber varios, donde ellos determinaban las enfermedades con el remedio a utilizar. Entonces, similar a eso, ellos tenían esto, ¿no? De que decían, ante tal humor disminuido, ante tal humor aumentado, va este remedio o va esta planta medicinal con esto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, así ellos lo consideraban, hasta que después ya empezó lo de la medicina moderna, ya empezaron a implementar ciertos usos de venenos, etcétera, griegos, romanos, eso lo van a ver cuando vean farmacología, ya en los primeros temas aparece esa historia. Y actualmente se habla de determinantes de la salud, es decir, factores que interaccionan con el medio determinando el estado de la salud de la persona. Y pues ya llegamos a lo que es el modelo holístico de la salud, ¿no? Entonces, lo que vimos ahorita fueron factores determinantes, es decir, lo que nos puede afectar a nosotros para provocarnos algún daño en la salud. Entonces, en el modelo holístico de la salud, este es un modelo creado por Lambroise y Lalonde, que nos dicen que la salud es el resultado de la interacción de los siguientes elementos. Nos dicen que para que nosotros tengamos una buena salud necesitamos de biología humana y aquí van a estar incluidos los factores genéticos en la biología humana, los factores físicos, etcétera, ¿no? Es decir, todo lo que somos nosotros, nuestros sistemas, aparatos, etcétera. También se necesita de un sistema de asistencia sanitaria, es decir, hospitales que tengamos acceso, etcétera. Que también va a influir el medio ambiente y que también va a influir estilos de vida y conductas de la salud. Entonces, el modelo holístico de la salud, creado por estos dos personajes,
que también pues hay que decir que estos dos personajes y después han aparecido otros personajes que han estado agregando ciertas cosas o que dicen, no, yo considero que esto es por acá o que esto es por allá o así, ¿no? Pero pues estos dos personajes son los que crearon este modelo holístico como tal. Entonces nos dicen que hay 4 factores para que nosotros tengamos una salud, es decir, para que nosotros tengamos a nuestra empresa funcionando de forma correcta. Es decir, hay 4 departamentos. Entonces, ahora los vamos a desglosar estos 4 departamentos, empezando por lo que es biología humana. En el caso de biología humana, vamos a considerar los factores biológicos, que esto les comentaba hace un momento que estaban relacionados con lo que es la genética, ¿no? Y pues que al ser genéticos van a ser menos susceptibles que nosotros podamos modificarlos como tal. Los demás, si ustedes se dan cuenta, sí nosotros podemos hacer un cambio, podemos trabajar en ellos, pero pues cuando ya son genéticos, ya prácticamente no, ¿verdad? Podemos controlarlos, etcétera. Entonces, factores biológicos se ven implicados en el desarrollo de patologías de tipo infeccioso, cardiovascular, metabólico, mental, cognitivo y conductual. Es decir, nosotros en base a nuestra genética, en nuestra familia, quizá no en nuestro núcleo familiar, o sea, en nuestra casa con nuestros papás, hermanos, etcétera, quizá no hay una enfermedad, pero sí quizás mis abuelos tenían una enfermedad o mis bisabuelos, tatarabuelos, etcétera. Entonces la genética es así. No quiere decir que todas las generaciones lo van a tener, aunque sí es muy probable, pero también existen los casos de que en mi núcleo familiar no hay, pero mis abuelos sí lo tenían o mis tatarabuelos sí lo tenían. Entonces puede ser que a lo mejor mis hermanos no lo tengan, pero yo lo tengo. Y podamos encontrar estas ciertas enfermedades tipo cardiovascular, metabólico, cuando las personas, la diabetes, la hipertensión, todas este tipo de enfermedades, ¿no? Que hacen referencia a lo cardiovascular. En el caso de las enfermedades mentales, también suelen ser por genética. También influye pues los cuidados durante el embarazo, etcétera. Si hubo por ahí algún padecimiento social, alguna radiación, etcétera. O sea, son muchos factores, ¿no? Pero pues también aquí están incluidos en los genéticos, el cognitivo y el conductual, ¿no? Igual de las conductas. Entonces, por ahí si ustedes ven a personas muy alebrestadas o algo así, y ustedes ven a sus papás, pues van a decir, ah, pues mira, está el refrán del hijo de tigre pintito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo esto es genético. Entonces, si ya eres una persona descontrolada y generalmente pues tienes hijos, pues ya los traes en los genes, ¿no? Como tal. Las personas que son tranquilas, si ustedes se dan cuenta, generalmente en sus casas pues son tranquilas, pero pues todo esto sigue siendo genética, ¿no? Aunque pues hay algunas excepciones. No quiere decir de que siempre vaya a ser como tal, ¿no? Pero pues todos estos de comportamientos, de enfermedades, etcétera, suelen ser este tipo de carga genética. Factores mentales. La salud mental está condicionada ¿por qué? Por factores de carácter biológico o genético, que es lo que les comentaba en el caso de las enfermedades mentales, ¿no? Principalmente pues puede ser de genético o biológico, por experiencias personales que nos hayan sucedido y que pues por ahí nos puedan causar un gran impacto, de modo que se afecte nuestro sistema nervioso, que por ahí se vean dañados nuestros neurotransmisores, que el cerebro deje de producir estos neurotransmisores como tal y ya necesitamos nosotros consumirlos. Condiciones del medio ambiente también puede ser por esto, que se presenta algún factor mental y pues los elevados niveles de estrés que favorecen la vida actual, ¿no? Entonces, en el caso de modelo holístico de la salud, en biología humana se ven incluidos todos estos, ¿no? Factores biológicos y factores mentales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues también aquí se ve incluido lo que es el físico, ¿no? ¿Por qué? Porque hablando de la genética, si nosotros vemos el cardiovascular metabólico, pues una persona que quizá va a ser hipertensa o algo, generalmente suelen ser las personas que están gorditas, ¿no? Entonces, hay excepciones de la regla, pero pues generalmente es, ¿no? Entonces, biología humana hace referencia a lo que es la genética, aspecto físico, nuestros sistemas, etcétera. Ahora vamos a ver el departamento del medio ambiente.
Y vamos a ver factores medioambientales. Estos pues provienen del exterior y el ser humano no tiene un total control de los mismos, ¿no? Pero pues sí podemos nosotros aportar a que estos puedan ser disminuidos. Algunos ejemplos son físicos como la temperatura, los ruidos, el humo, la basura, ¿no? Aquí, ¿qué nosotros podemos hacer? En el caso de la temperatura, pues hemos escuchado del calentamiento global, ¿no? Ya hemos visto por ahí algunas campañas, promociones que hacen, para nosotros, que poder disminuir este calentamiento global, etcétera, ¿no? Lo que hay ahorita de los plásticos, de que ya no dan bolsas, etcétera, ¿no? Entonces, estas pues son medidas que se están tomando pues para ayudar al medio ambiente y pues esto a la vez nos va a ayudar a nosotros. Los ruidos, el humo, etcétera, todo esto, pues también es la contaminación auditiva, no sé si han escuchado, etcétera. De cierta forma, sí nos pueden afectar a nosotros, pues no es como que, ah, mira, es un ruido y yo soy una persona calmada y no me va a afectar. O hay personas que a lo mejor con cualquier tipo de ruido ya se desequilibran o algo, ¿no? Pero pues sí se ha demostrado que influye en cierta forma. También tenemos los químicos, los plaguicidas, los metales pesados, los hidrocarburos, ¿no? En este caso de los químicos, pues plaguicidas, ya habíamos visto este ejemplo de los que se utilizan en el campo, que suelen provocar cáncer en algunos. Hay estudios, de cuando pasan en en estos campos donde están estos sembraríos de ciertas hortalizas o maíz, etcétera, que pasan las avionetas por ahí, rociando lo que son estos plaguicidas, fertilizantes, etcétera, etcétera, de que las personas que viven alrededor de eso suelen presentar algún tipo de cáncer. ¿Por qué? Pues porque están cerca de donde pasan esas avionetas y aunque no les cae directamente, pues el viento puede llevar estas sustancias y a estas personas pues lo están respirando, están teniendo contacto. Entonces sí se ha demostrado, ¿no? Incluso en personas que son de estas personas que recogen la cosecha, se puede decir así, también pueden presentar algún tipo de enfermedad de este tipo, ¿no? En el caso de los metales pesados, pues estos se encuentran en el agua. Estos metales pesados, pues son metales que van a estar en el agua, que no debemos de consumirlos nosotros, ni tampoco deben de servir como agua de riego para estas hortalizas, para estos sembraríos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque pues podemos padecer enfermedades. Nosotros como seres humanos podemos intoxicarnos con estos metales y pues nos pueden provocar la muerte, incluso nos pueden provocar ciertas enfermedades, como en el caso del plomo también. Cuando nosotros, un ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en la universidad, nos hicieron comprar una ollita de barro en un mercado aquí en Culiacán. Entonces, en esta ollita de barro era porque estaban pintadas así como tal, con pintura, de esa característica, pues que tienen esas ollitas que son así de estas personas que hacen manualidades. Entonces, la práctica decía que era determinación de plomo en ollitas de barro, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Pues ya mediante ciertos reactivos del laboratorio, mediante ciertas cosas, nosotros extraímos el plomo de esta pintura. Entonces, ¿qué pasa con el plomo? Que si nosotros estamos cocinando, etcétera, estamos raspando estas ollas con la misma cuchara, etcétera, desprendemos por ahí pintura, etcétera, estamos consumiendo este plomo, entonces una acumulación de plomo ya en nuestro organismo se representa en una enfermedad como el saturnismo se llama, es la enfermedad por el plomo en el cuerpo humano. Entonces es así con los metales pesados, ¿no? Si nosotros vamos consumiendo metales, por cada metal que consumamos hay una enfermedad. En este caso, saturnismo es del plomo, ¿no? Ya para cada metal que está acumulado en el cuerpo hay un tipo de enfermedad que tiene un nombre característico. Entonces es por esa razón que en el caso del agua, tienen ciertos procesos para eliminar estos metales pesados. ¿Por qué? Porque pues siempre se van a encontrar estos en el agua, ¿no? Entonces estos ya se eliminan con temperatura, con procesos de ultrafiltración, etcétera, ¿no? Y aquí pues en ese caso pues JAPAC es quien realiza estos procesos. Entonces pues la cuestión sería saber pues si se están realizando bien, ¿no? Y generalmente estos metales pesados suelen salir de donde hay minería cerca.
Si hay una minería y por ahí hay un río cerca, alguna presa, etcétera, puede ser que esa agua esté contaminada con metales pesados y pues que no sea de para beber así como tal, ¿no? Como existen personas que a lo mejor toman agua de tal forma o así sin purificar, etcétera, pues puede estar consumiendo por ahí metales pesados. En el caso de los biológicos, pues bacterias, virus, protozoarios, etcétera, ¿no? Aquí pues tampoco podemos hacer mucho. Solamente pues ahorita con el ejemplo que tenemos, pues estar cuidando eso, ¿no? También vamos a encontrar aspectos psicológicos, sociales y culturales en el medio ambiente, como las drogas, el estrés, etcétera, ¿no? ¿Por qué se incluyen aquí las drogas, el estrés en el medio ambiente? Porque aquí lo engloba como en el aspecto en el que nosotros nos vamos a desarrollar. Es decir, yo me estoy desarrollando en un ambiente donde hay personas que se drogan, o hay personas que van para allá, o hay personas que hacen esto. Entonces uno pues se deja envolver más que nada, ¿no? Por las amistades, o por aquella situación, etcétera. Entonces uno se va donde tenga más afinidad, y si no hay cierta afinidad como tal, pero uno está ahí, pues uno va cambiando su conducta y se va involucrando en estas acciones, ¿no? En drogas. Y pues no todo es malo, ¿no? También hay acciones buenas de que, mira, esta persona hace esto y pues yo me involucro y lo empiezo a hacer también y pues qué bueno. Pero pues por esa razón se involucran estos aspectos, los sociales y culturales. Y siguiendo con el del medio ambiente, tenemos que necesidad de recomendaciones para reducir el impacto del ambiente en nuestra salud. Sería pues, o sea, recomendaciones para nosotros disminuir lo que es esto y que nos afecte. Regular la concentración de partículas en suspensión. Con esto de partículas en suspensión hace referencia a cualquier sustancia que nosotros estemos ejemplo, como en este caso de los bacterias, virus y protozoarios, ¿no? Si yo limpio, no sé, mi televisión y mi televisión tiene polvo, yo no lo voy a hacer con una franela que esté seca. ¿Por qué? Porque yo al estar sacudiendo esto, estas partículas de polvo yo las voy a suspender, es decir, van a estar en el aire. Con eso hace referencia a partículas en suspensión. Entonces, estas partículas en suspensión, pues van a estar en el aire y van a ser más propensas a que yo las respire. Entonces, yo voy a estar respirando la suciedad. Puede ser que existan bacterias, que existan virus que están en esta superficie. Entonces, yo las voy a suspender y pues las voy a estar respirando. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Pues humedecer la franela, ¿no? Si ya humedecemos la franela, ya no vamos a hacer el levantamiento de partículas. Es un ejemplo, ¿no? De ese tipo, puede haber de muchos otros tipos. Resguardar la seguridad de los trabajadores en el medio ambiente y pues establecer metas de reducción y límites de contaminantes en el medio ambiente, que de seguro las hay, como ciertas empresas. Ustedes ven que ahorita que esto es orgánico, que esto es así, que esto para que el medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, pues todas estas empresas tienen como que metas para reducir la contaminación, ¿no? Entonces, pues porque el gobierno se las exige, si no, pues seguirán igual. Entonces, pues es un ejemplo, ¿no? Ahora vamos a entrar al apartado de sistema de asistencia sanitaria. Aquí nos dicen que hace referencia a los servicios de salud y pues que la función de un servicio de salud es diagnosticar y tratar a las personas. Y pues también aquí faltó, creo yo, que es darle el seguimiento a la enfermedad como tal, ¿no? Diagnosticar antes de la enfermedad, o ya durante la enfermedad, pero a principios, tratar a las personas, en el caso que requieran asistencia médica como tal, y las personas que no requieren asistencia médica, las podemos considerar acá como darle un seguimiento, ¿no? A distancia, ejemplo, pues el cáncer, que a lo mejor no ocupas estar tratando a la persona diaria, pero sí lo vas a ver una vez al mes por las quimios, etcétera, ¿no? O las personas con hipertensión, diabetes, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de sistema de asistencia sanitaria, es producir salud, requiere que estos servicios dispongan de qué? Pues de los recursos, ¿no? Por ahí sabemos que no estamos muy equipados en recursos humanos, o sea, en el personal, ¿no? Tampoco en recursos humanos están muy capacitados, porque ya cuando ustedes vayan
hospitales, clínicas, etcétera, se van a dar cuenta que la mayor parte del personal es personal pues que no está contratado como tal por el hospital. O sea, son suplentes. En los hospitales pues prácticamente hacen todos los de servicio social, los internos, etcétera, ¿no? Prácticamente las clínicas hospitales pues funcionan en base a eso. Y entonces faltan pues muchas personas como tal, ¿no? En el caso de los materiales, pues también hay deficiencias económicos y pues tecnologías también estamos muy deficientes en tecnología. Entonces, pues todo esto, estos servicios, pues se necesitan para garantizar una cantidad, una calidad y de la salud a la población, ¿no? Entonces, estos de servicio de salud, unos servicios sanitarios de calidad caracteriza a la comunidad que atiende. Es decir, si yo tengo pues un buen sistema de asistencia sanitaria, quiere decir que menos personas van a estar enfermas, va a haber mayor calidad de vida, etcétera, ¿no? Son menos controlables por los usuarios que el resto de los factores. ¿Por qué? Pues porque no depende de nosotros controlar esto, ¿no? Porque pues se necesita mucho dinero, entonces ya dependen de gobierno, etcétera. Y algunos estudios demuestran la limitada influencia de los servicios sanitarios en salud. Pues sí, ya es algo que ya sabemos. Y ya el último punto por ver son los estilos de vida y conductas de salud. Estilos de vida. Son los comportamientos que comporte un grupo social en conexión con las condiciones de vida y patrones culturales. Influyen fuertemente en la salud y en la longevidad. Entonces aquí vamos a tener ciertos factores de estilo de vida como la alimentación. Ya sabemos, no tenemos que volverlo a tocar, pues cómo hay que comer, etcétera, etcétera, ¿no? Que esto influye en que nosotros, en nuestro aspecto físico, en que nosotros